Bueno amigos, pues bienvenidos a mi canal, a Diabetic Man. Soy Juan Fraile, o Topo Fraile, o Farto Fraile, como me queráis llamar. A mí me podéis llamar como os dé la gana, ¿eh? Lo primero, gracias por el apoyo, por haber hecho que esto se difunda lo máximo posible, este canal. Ya os comenté que no, en mis otros canales, que son de otra temática totalmente distinta, nunca he pedido ni siquiera un like. O sea, no he pedido nada, pero en este caso sí que os pido de verdad que sigáis distribuyendo y difundiendo este canal, estos vídeos, porque creo que podemos ayudar a mucha gente que sea diabética tipo 1 y quiera hacer deporte, ¿eh? Que sean diabéticos tipo 1 y quieran hacer deporte, que estén en mi misma situación, me van a seguir, como dije en el primer vídeo, paso a paso y van a poder animarse un poquito más a la hora de lanzarse a hacer deporte. O eso espero. Ya dije que con que motive solo a uno ya me daré por más que satisfecho. En este vídeo voy a hablar un poco de cómo funciona nuestro organismo ante la actividad física, porque ya lo dije, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Y los diabéticos tipo 1 tenemos un pequeño fallo en esa máquina, es una de las partes de la maquinaria falla. Pues para entender qué necesitamos aportar a esa parte de la maquinaria para que funcione lo más correctamente posible, vamos a tratar de entender cómo funciona una máquina perfecta, cómo funciona el cuerpo ante la actividad física de alguien que no es diabético. Y luego veremos entonces cómo funciona en una persona que es diabética tipo 1, ¿de acuerdo? Me he trabado ahí, tipo 1, ¿vale? Nada más, os dejo con lo que os he preparado y espero que lo entendáis. Bueno, pues aquí estamos con lo que os he preparado para explicaros un poco cómo funciona el organismo de... Ahora os voy a explicar de una persona no diabética, ¿vale? De una persona que no tiene diabetes, para que luego entendamos por qué funciona y cómo funciona el de una persona que tiene diabetes, ¿vale? Cuando hay una actividad física, los cubitos amarillos, es glucosa, ¿vale? Circula por la sangre y luego hay una parte, ¿vale? Hay una parte de glucosa que hay en el músculo, hay una reserva de glucosa que hay en el músculo, que se denomina glucógeno muscular. Cuando empieza la actividad física, primero se tira del glucógeno muscular y en el momento que el glucógeno muscular se agota, a través de la insulina que libera el páncreas, ¿vale? Que son las flechas azules, y mediante una serie de mecanismos que es absurdo y aparte no del todo conocidos, el ejercicio, las flechas verdes, también hacen que llegue glucosa al músculo. De esta manera se puede hacer la actividad, ¿vale? La actividad física. ¿Qué ocurre si el ejercicio es prolongado? Que el cuerpo detecta que hay un mayor consumo de glucosa, con lo cual lo que hace el organismo automáticamente, en estos casos, ¿vale?, es disminuir la insulina, ¿vale? Si veis, las flechas verdes son 3, igual que antes. Vamos a pasar el glucógeno muscular, ya transformado a la sangre, y esta es la glucosa que se mantiene en sangre. Como detecta que hay un gasto extra, disminuye la insulina, se consume la glucosa del músculo, pero si veis, pasaría la del ejercicio y la de la insulina. Quedaría, aquí podría haber una hipoglucemia, es decir, una caída de glucosa en sangre. Y aquí es donde entra en juego el hígado. El hígado, mediante un proceso de otras sustancias del organismo, ¿vale?, tiene un proceso que se llama gluconeogénesis y de otras sustancias del organismo las transforma en glucógeno hepático, es decir, crea glucosa y esta glucosa llega a la sangre. Y de esta manera se puede hacer un ejercicio prolongado, porque esto va pasando, se consume,
vuelve a pasar mediante ejercicio e insulina al músculo, se consume, y mientras que esto va pasando, el hígado sigue generando este glucógeno hepático y lo manda a la sangre. ¿De acuerdo? No hay hipoglucemia porque es el propio organismo el que disminuye la insulina. El páncreas genera menos insulina para que nunca baje a un nivel peligroso la glucosa en sangre. Bien, ¿qué ocurre con un diabético? Pues que un diabético su páncreas no genera insulina. Con lo cual, hablamos de diabético tipo 1, ¿de acuerdo? Tenemos que pincharnos esa insulina. De esta manera, disminuimos, ¿vale? Lo que os he mostrado antes, tenemos que disminuir la cantidad de insulina, que serían las flechas azules, que van a hacer que este glucógeno, ¿vale?, que se va a ir generando, que va a ir pasando por la sangre, si no disminuyéramos la insulina, llegaría un momento que quedaría tan poca glucosa en sangre que podría haber una hipoglucemia. Con lo cual, a la hora de afrontar ejercicio, siempre hay que disminuir la cantidad de insulina que nos pinchamos y hay que nivelarlo, lógicamente. Hay que tener un estudio muy concienzudo de nuestro propio organismo, de cada persona, ya no de un diabético, sino cada uno nuestro cuerpo reacciona de distintas maneras. Es ir conociéndonos poco a poco, empezar siempre las actividades físicas de poco a poco e ir estudiando cómo reacciona nuestro cuerpo, además ante distintos alimentos y demás. Esto ya lo iremos viendo. Pero hay que tener claro que sí es importante que cuando vayamos a afrontar una actividad física prolongada, disminuyamos la insulina, ¿vale? Porque si no disminuimos la insulina, en el momento, ¿vale? Os enseño el ejemplo anterior. En el momento que no disminuyéramos la insulina, se llevaría tanta glucosa en sangre al músculo que podría haber una hipoglucemia, una caída de glucosa en sangre que produciría una hipoglucemia, con lo cual eso se contrarresta disminuyendo la cantidad de insulina en el cuerpo y haciendo que siga llegando. Ojo, no podemos eliminar la inyección de insulina, no podemos eliminar el consumo de insulina inyectada en nuestro cuerpo, porque es uno de los mecanismos que va a hacer, y es la sustancia que va a hacer que toda la glucosa llegue al músculo, parte de la glucosa, llegue al músculo y podamos seguir haciendo ese ejercicio prolongado, ¿vale? Esa glucosa que va a crear nuestro hígado, ese glucógeno hepático. Pero claro, hay que tener un poco estudiado a la hora de ir haciendo pruebas, haciéndonos pruebas de ejercicio al principio más leve, cada vez más prolongado, para ver cómo reacciona nuestro cuerpo y qué cantidad de insulina nos tendríamos que pinchar. Lógicamente, todo va a depender de el ejercicio, qué tipo de ejercicio va a ser, cuánto va a durar, etcétera, etcétera. Y sí es importante que, aparte de tomar hidratos de carbono antes y durante el ejercicio, no los eliminemos después. Son muy importantes también en una persona diabética el que tome hidratos de carbono tras el ejercicio, porque va a seguir consumiendo, va a seguir pidiendo glucosa tras el ejercicio, sobre todo el ejercicio prolongado, y eso va a hacer que, si no hemos repuesto y si no hemos ingerido hidratos de carbono, pues vuelva a haber riesgo de hipoglucemia, ¿de acuerdo? Al igual que, ojo, si no inyectamos insulina, habría tal cantidad de glucosa en sangre que lo que habría es una hiperglucemia, es decir, unos niveles muy altos de glucosa en sangre y también peligrosos, tanto durante como después del ejercicio, con lo cual la insulina nunca se puede eliminar, ¿de acuerdo? Aunque vayamos a hacer una actividad física, nunca se va a eliminar esa insulina, nunca vamos a sustituir la insulina por el ejercicio. Es necesario que haya insulina en el organismo para que esa insulina transporte glucosa al músculo y que el músculo consuma esa glucosa para poder seguir llevando a cabo el ejercicio, la actividad física.
Espero que lo hayáis entendido, espero no haberme liado. Si me he liado, joder, pues me lo decís y no me importa de verdad volver a hacer un vídeo y tratar de explicarlo de otra manera. Pero ya sabéis, es importante que entendamos cómo funciona nuestro organismo. Bueno, pues esto ha sido lo que os había preparado. Espero no haberme liado demasiado, espero que lo hayáis entendido. Y en el siguiente vídeo de este tipo, porque va a haber otra serie de vídeos, va a haber otro tipo de vídeos también, pero de este tipo vamos a hablar ya de cómo prepararnos para afrontar esa actividad física, cómo alimentarnos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El siguiente vídeo seguramente sea una explicación de mi logotipo, el logotipo que me ha creado Juanito, mi amigo Juanito, tatuador. Podéis acudir a su estudio de tatuajes y haceros un tatuaje cuando queráis, es un artista. Habréis visto ya el logotipo en la miniatura de YouTube y bueno, pues ahí vais a ver en este vídeo, en una breve explicación, de por qué está compuesto así, o la composición de este logo, porque todo tiene una explicación, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias por haber visto esto. De nuevo, muchísimas gracias por difundirlo y esperemos ayudar a la máxima cantidad de gente posible a que se anime a hacer deporte, siendo o no diabéticos. Que el deporte, ya sabéis que siempre es bueno. Como he dicho ya, nada más, un gluco abrazo de vuestro amigo Diabetic Man.